Ya. Voy a subir una serie de videos con respecto a lo que son los criterios de serie que trabajamos en, en el ramo. Voy a ir partiendo por cada uno, son aproximadamente como 9. La idea de estos videos es ir subiendo, viendo como la definición muy rapidito y aplicándolo en un ejercicio. Igual voy a subir más ejercicios resolviendo ejercicios tipo PEP, porque es importante primero conocer todo este tipo de criterios de series para después cuando nos enfrentamos a un ejercicio poder identificar cuál criterio es el que más me conviene utilizar. ¿Ya? Pero para poder llegar a eso tenemos que primero conocer todos los criterios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a partir de una con el serie de la telescópica. Vamos a partir de una con el criterio de la serie telescópica, ¿ya? Entonces, como nos dice acá, bueno, la serie telescópica viene, ¿cierto? También como de la sumatoria de la propiedad telescópica, que lo más probable es que la hayan conocido si han llegado hasta matemáticas 3. Entonces, la serie, que tiene forma en este caso, y nos dice que va desde uno, ¿cierto?, hasta infinito, es decir, una serie, una suma infinita, no sabemos el tipo de serie, y nos dice que es de la forma a sub n, es decir, el término, ¿cierto?, la suma, el término de la sucesión, de la sumatoria, perdón, menos a sub n más uno es una serie telescópica que converge si nosotros comprobamos que el límite de n cuando tiende al infinito, lo aplicamos, ¿cierto? Existe, y en ese caso, una vez que ya comprobamos que ocurre eso, tenemos que aplicar a este término, ¿cierto? Que nos menciona acá, tenemos que aplicar, reemplazar en a sub n, es decir, en este a sub n, cuando vale uno, es decir, a qué converge esta sucesión, ¿cierto? Esta suma cuando vale uno, y tenemos que restarle el límite cuando tiende a infinito, pero de la parte de la suma, ¿cierto? Cuando es a sub n más uno. ¿Ya? Entonces, tal vez algebraicamente suena un poco ambiguo, sin embargo lo vamos a ir viendo con un ejemplo. Estos videos voy a tratar de que sean cortos, porque la idea es que sea una serie de videos donde se explique cada uno de los criterios. Entonces, por ejemplo, acá, en este caso, el ejemplo viene llegar y hacer lo que es la parte de la sumatoria, porque si lo vemos visualmente, si nos damos cuenta de este ejemplo que yo escribo acá, ya viene lista la serie telescópica, ¿no? Pues si se dan cuenta, cumplimos con el término n más uno que nos menciona acá, ¿cierto? A sub n más uno, es decir, que tiene que contener dentro del término de la serie esto, y también nos habla de un a sub n, que correspondería en este caso a este término que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, nosotros acá tenemos que, como lo dije recién, vamos a identificar entonces mi a sub n, ¿cierto? En este caso, ¿a qué va a corresponder? A uno partido en n, ¿cierto? Y mi a sub n más uno, ¿cierto? En este caso aquí va a corresponder a uno partido en n más uno, ¿sí? Entonces, tengo claro, ¿cierto? Porque, digamos, visualmente se identifica, ¿cierto? A qué corresponde. Pero ahora tengo que partir con la parte que aplico lo que me dice la definición. Me dice que yo voy a saber si la serie converge, ¿cierto? Si el límite de n cuando tiende a infinito existe, ¿cierto? Bueno, de a sub n. Entonces, voy a partir por esa parte. ¿Cuál sería mi a sub n en este caso? En este caso, mi a sub n lo cumple el uno partido en n, ¿cierto? Por lo tanto, si yo observo eso, ¿qué voy a decir, ¿cierto? Voy a aplicar la definición. Ya todo esto, bueno, acá se me pasó, va con su respectivo negativo, ¿ya? Ahí sí, va con su respectivo negativo porque acá arribita, como lo indica, está negativa esa parte de la serie. Entonces, ahora teniendo claro eso, entonces vamos a ver si el límite cuando tiende, ¿cierto?, al infinito es a sub n. Entonces, vamos a aplicar acá, vamos a hacerlo acá al ladito. Voy a primero partir con el límite, ¿cierto?, de n cuando tiende al infinito de qué cosa, de a sub n, es decir, de menos uno partido en n. Si hacemos esta comprobación, ¿cierto? ¿Qué me va a quedar? Es como que estuviese diciendo menos uno partido en infinito, lo cual, ¿cuánto es? Sería cero, ¿cierto? Por lo tanto, existe, ¿cierto? Y como existe, entonces yo lo que sé entonces es que converge, ¿sí? Sin embargo, ahora, si a mí tal vez el ejercicio me preguntara, ¿converge con tan solo hacer eso? Sí.
Pero si me preguntan a qué converge, ¿qué tengo que hacer entonces? Tengo que aplicar lo que me dice la parte de abajo del ejercicio en la serie telescópica. Es decir, tengo que restar cuando la suma, ¿cierto? La primera parte de la sub n vale 1, ¿cierto? Menos el límite cuando tiende a infinito, ¿cierto? De a sub n más 1, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar esta parte con cuidadito. Entonces, vamos a tener acá, a ver si lo transcribimos un poquito más abajo. Entonces, vamos a tener acá cuando n, ¿cierto? Tiende a 1, perdón si se demora un poquito en la pantalla, internet no es lo mejor. Y vamos a tener 1 partido en n más 1, ¿cierto? Menos 1 partido en n. Entonces dice la definición que esto va a ser equivalente a decir a sub 1, ¿cierto? Es decir, en la serie cuando lo reemplazo en 1, en este caso, veamos la definición, claro, menos el límite, ¿cierto? Cuando n tiende al infinito, ¿sí? De a sub n más 1. Por lo tanto, ¿qué voy a obtener acá en este caso? Si yo observo, ¿cierto? Miro y digo, ya, tengo que reemplazar entonces solamente la serie a sub 1, es decir, la a sub n, ¿cierto? Es decir, esta serie cuando vale 1. ¿Qué significa eso? Que voy a reemplazar en el n, es decir, este es el n, el 1. Entonces, en este caso acá, ¿qué voy a obtener? Acá sería equivalente a decir menos 1, ¿cierto? Partido en n, que en n vale 1. Menos, ¿cierto? El límite, nuevamente cuando n tiende a infinito, me dice que es de a sub n más 1. ¿Cuál es a sub n más 1? Es decir, 1, n más 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el límite de 1 partido en n más 1? Sí, vamos respondiéndonos la pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser la operatoria en este caso de menos 1, ¿cierto? Dividido en 1 va a ser equivalente a decir qué cosa? Menos 1. Menos, ¿qué cosa? ¿Cuánto es el límite? Por ejemplo, si acá reemplazo el infinito en el n, va a ser infinito más 1, va a seguir siendo infinito, y 1 partido en infinito, ¿a cuánto equivalente? A decir 0. Entonces voy a tener menos 1, ¿cierto? Menos 0. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser en este caso el valor del límite? O sea, bueno, perdón, de la serie. Es decir, ¿a qué converge? Va a ser equivalente a menos 1. Entonces, bueno, si lo escribiéramos como respuesta completa, diríamos, ¿cierto? Por lo tanto, de una forma muy sofisticada, por lo tanto, escribiría la sumatoria, ¿cierto? De n cuando tiende a 1, o sea, cuando va desde 1, perdón, hasta el infinito, esta suma de 1 partido en n más 1 menos 1 partido en n, ¿cierto? Que voy a decir converge a menos 1. Y ahí estaría llegando al resultado. Entonces, ese sería el caso de la serie telescópica. ¿Sí? Estoy buscando cortar.